Bienvenidos al Método Gross. En nuestra serie de mini gâteaux, hoy es día de brownies y vamos a hacer dos variantes para este producto de chocolate untuoso, tan húmedo, que es tan rico y que es tan conocido en el mundo entero. Los brownies pertenecen a una familia de masas así formadas por, en general, un batido de manteca, chocolate, huevos, que se caracterizan por la humedad y por un pronunciado sabor a cacao o a chocolate. En este caso los vamos a hacer, ya les digo, en dos versiones. Para hacer una masa de brownies en general, la característica que tiene es que no posee una técnica definida. Y justamente lo que les diría es que en lugar de practicar una técnica súper correcta, lo que tenemos que hacer es todo contrario a lo que son los preceptos de la pastelería. Pero vamos a ejemplificarlo a medida que los vamos trabajando. Para hacer entonces la masa de estos brownies, lo que tenemos que tener es, por supuesto, chocolate, y el chocolate, como siempre, lo fundimos sobre baño de María sin que toque el agua, ¿no es cierto? Vamos a secar un poco el vapor, es chocolate cobertura semi amargo, está fundido. En este caso estamos trabajando con un chocolate semi amargo, cobertura belga, entonces se funde rápidamente y no tenemos muchos problemas en trabajarlo. El chocolate lo unimos a la manteca o mantequilla y vamos a esperar que se funda en el mismo. Y después esperamos que terminen a temperatura ambiente. Lo corremos a un costado y vamos a el resto. ¿Qué tenemos acá? Huevos, son 6 huevos, que los vamos a mezclar con una cucharadita de café, de sal fina, y 2 cucharadas de esencia de vainilla o extracto de vainilla. Y los vamos a desarmar. La sal enseguida va a desarmar los huevos, los va a desligar, y esto es lo que nosotros hacemos en este momento. No ponemos el azúcar acá, sino que el azúcar va a ir en otro bol y le vamos a ir agregando los huevos de a poco. De esa forma vamos a evitar que el azúcar se disuelva dentro del líquido de los huevos. Ese sería el primer error. En pastelería siempre batimos huevos y azúcar hasta que se fundan y se pongan espumosos. En este caso no. Queremos que queden esos pedacitos de azúcar, esos granos de azúcar, para que después durante la cocción tomen agua y entonces el brownie siga estando bien húmedo. Entonces, haciendo un hueco central, vamos a ir trabajando huevos y azúcar, esencia de vainilla y sal hasta lograr que todo se una, pero no lo sobrebatan. Fíjense que esta receta, si bien es conocida desde hace aproximadamente unos 100 años, es una receta que se expandió muchísimo. Y es una de las pocas recetas que podemos decir que son originarias de los Estados Unidos de Norteamérica. El producto aparece por primera vez en el catálogo Roebuck de la firma Sears en 1897. Y la receta en sí aparece recién en 1906 en un catálogo de una conocida ecónoma del momento. Eso en base a los brownies. Después, no resta más que decir que, como les digo, es da una cosa de duda, ¿no? Saber cómo este producto, que se supone que surgió del error de alguien que quiso hacer un budín de chocolate y se olvidó el polvo de hornear, y entonces quedó así, totalmente chato y húmedo, se logró hacer un producto de una venta tan masiva. Europa tardó un poco en aceptar los brownies, después empezó a llamarlo como biscuit de brownies, a una preparación más o menos parecida, y finalmente lo aceptó con nueces o con las frutas secas que ustedes quieran ponerle. Entonces tenemos las tres partes. Ese batido de huevos y azúcar mal hecho, este chocolate fundido con la manteca, y por otro lado tenemos harina sin polvo leudante. Lo que vamos a hacer es pasar el chocolate aquí, chocolate y manteca directamente acá. Vamos a retirar todo con una espátula y así lo vamos a ver. Ustedes van a ver que las cantidades quizás sean grandes para lo que ustedes están acostumbrados a trabajar, pero después nosotros vamos a sacar un brownie de 25 por 35, que eso significa que son muchas piezas de la preparación.
Ven, lo unimos así rápidamente y después vamos a colocar la harina. Harina común, harina de trigo, 4 ceros utilizamos y así lo unimos. Los brownies, algunos se hacen con cacao y algún tipo de jarabe, muchas veces con el jarabe de maple, con el maple syrup, que hace que entonces queden muy húmedos y muy untuosos. Y hay, por supuesto, distintas versiones, algunos le agregan chocolate picado, otros le agregan otros productos como manteca de cacao y demás para hacerlo más ricos, pero este es un brownie muy clásico. El brownie clásico lleva nueces, ustedes a esta receta le podrían incorporar 150 gramos de nueces y terminar directamente en el horno con el mismo. La masa ya está lista, ya les digo, no se preocupen de que quede perfectamente integrada porque tiene que ser así, un producto casi desparejo. Me voy a buscar el molde, que es un molde, como les dije antes, de 25 por 35, tiene 2 o 3 centímetros de altura. Vamos a colocar la masa y esta preparación va a alcanzar aproximadamente unos 2 centímetros de altura. Y la vamos a estirar llevando hacia los bordes. El horno debería estar precalentado a 180 grados para colocar el brownie en el horno. Y acá empiezan entonces las opciones. Si yo cocino este brownie tal cual o con nueces, sería el clásico brownie con nueces. Yo en este caso, a este brownie todavía no lo voy a llevar al horno porque una de las versiones exige una cocción conjunta. Vamos a comenzar entonces a ver de qué forma vamos a terminar estos brownies. Para uno de las cubiertas, yo voy a necesitar fundir algunos de estos caramelos, los clásicos caramelos de leche, los caramelos rígidos. Algunos vienen estos rígidos y otros son un poco más blandos. Cualquiera de ellos se van a fundir sin problemas en un baño de María. Entonces, vamos a colocar los caramelos acá. El baño de María ya está caliente. Y para ayudar a que se fundan, le vamos a incorporar crema de leche doble. Lo que se llama crema de leche, la heavy cream o la crema de leche doble, es una crema que tiene un contenido de materia grasa que no es el duplicado de la clásica, sino que es directamente un 20% más. La crema clásica tiene un 30, un 35% de materia grasa y la crema doble tiene entre el 40, 42 hasta el 45%, depende un poco de quien nos la provea. Entonces esto lo vamos a dejar fundir y después le vamos a agregar unas nueces. Esa va a ser una de las cubiertas del brownie. La otra cubierta del brownie tiene que ver con otro clásico de los Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos siempre trata de comer una carrot cake, una torta de zanahorias, una tarta de manzanas o una torta de queso blanco o famoso cheesecake. Y bueno, para combinar el brownie con otro clásico vamos a utilizar una preparación muy simple y muy básica de cheesecake para unirlo. Entonces en blanco y negro vamos a trabajar. ¿Qué tenemos acá? Cream cheese, del más consistente que ustedes consigan. Lo vamos a colocar en un bol. Y lo que hacemos siempre con el cream cheese es ablandarlo con una espátula bastante tiempo hasta darnos cuenta de que no existen grumos de ese cream cheese justamente que después quedarían en la preparación. Entonces nosotros tenemos que tener ese queso a temperatura ambiente, si no lo pasan unos segundos por microondas, con 20 segundos de microondas el queso adquiere esta consistencia bien cremosa y entonces ya se puede trabajar. A este queso lo vamos a perfumar con un poco de ralladura de la piel de limón, muy poquitito. Esto es una adición que le hice yo porque normalmente el cheesecake no tiene una adición cítrica, pero para que corte un poco tanta materia grasa del chocolate, prefiero agregarle a esto. Después, azúcar. También. No lo hago con batidora porque no quiero que quede demasiado blando. Entonces lo hacemos de esta forma.
con una espátula con movimiento envolvente. Y finalmente le vamos a incorporar 2 huevos. Si quieren que quede perfectamente blanco, podrían utilizar el mismo peso de 2 huevos en claras. Y si no, directamente agregamos 2 huevos. Son muy clásicas las combinaciones. Antes del brownie era prácticamente un brownie de nuez y no existía otro. Hoy existen hasta brownies que tienen bajo contenido calórico, bajo contenido en grasas. Son cosas que son raras de hacerlo. Cuando ustedes anoten la receta del brownie, van a encontrar que el azúcar está en una alta proporción respecto a lo que es una receta clásica. Y eso por ahí les parezca muy raro, pero no, es así. El brownie es una receta excedida en azúcar, porque justamente toda esa cantidad de azúcar es la que lo mantiene después lo mantiene después húmedo. Tenemos una manga, vamos a colocar la preparación del queso en la manga y entonces, aprovechando que todavía tenemos una masa de brownie que está cruda, la vamos a manchar justamente con esta preparación blanca. Entonces, buscamos una tijera, vamos a retirar esto y vamos a hacer, metiéndonos un poco en el brownie, ven en el interior, le vamos a hacer 3 guías de la preparación del cheesecake. Y una vez que tengamos eso, lo que hacemos es un clásico dibujo que hacían las abuelas en las tortas y los budines marmolados, que es justamente este cheesecake. Entonces, con esta preparación, nosotros vamos a llevarla al horno. Tenemos todos los productos crudos, los del brownie y los del cheesecake. Tenemos que tener, por supuesto, el horno precalentado a 180 grados y entonces es cuestión de cocinarlo. La cocción del brownie es uno de los grandes temas en la pastelería y es la siguiente. Un brownie siempre tiene que sacarse como si la masa no hubiese terminado todavía de cocinar. ¿Por qué? Porque necesita estar como a veces cuando uno hace esos flanes, que uno los toca y están un poco como temblorosos por encima. Y entonces eso es quizás uno de los detalles que más cuestan cuando uno está haciendo un brownie. Cuando uno ya después lo estandariza y lo hace prácticamente todos los días, le puede dar los datos técnicos. En este caso, esta placa de 25 por 35 con un horno a 180 grados y con esta cantidad de masa de brownies, yo sé que en 28 minutos la puedo retirar con los ojos cerrados y que la masa va a estar bien. Si yo hubiese puesto la masa sin el queso, sin la parte del cheesecake, lo que podría hacer es directamente retirarla a los 22 minutos, porque solo la base del brownie demora un poco menos. A estos brownies que a veces tienen justamente el cheesecake y el brownie le llaman brownies tuxedo, porque parecen los brownies que rememoran un poco a los smoking. Bueno, tenemos que hacer la otra versión. Vamos a ver cómo están los caramelitos. Yo creo que ven que un poquito de la crema por encima. Voy a buscar un batidor y creo que esos caramelos ya están listos. Los terminamos de unir a la crema, si no, un poco más de calor, pero ven que se funden perfectamente, no hay ningún tipo de problemas. Dentro de la pastelería norteamericana es muy clásico utilizar productos que ya existen para consumo directo y procesarlos. Ustedes verán muchas veces en galletitas, a veces navideñas, que tienen colores en verdes, en rojos, en amarillos. Yo no sé cómo los logro con una gelatina o con un dulce. Y sin embargo son ni más ni menos que otro tipo de caramelos que son transparentes, generalmente hechos con base isomalta, que los funden y después los vuelcan en los agujeritos que tienen las galletitas. Y así los van fabricando. Entonces, a veces es difícil adaptarse a esas pastelerías donde todo está prehecho. La pastelería norteamericana es una pastelería que es sumamente simple de hacer, no busca el detalle extremo
y lo resuelven muy rápidamente. Para utilizar esta cobertura, como no hay nada para cocinar, yo ya tengo la base de brownies lista. Ya les digo, el brownie, sin la preparación de cheesecake, 22 minutos, la retiramos del horno. Con el mismo marco de cocción, o le ponemos un marco que lo contenga, vamos entonces a colocar. Fíjense que yo tengo acá nueces, son nueces de pecan o pecanas, y estas nueces son prácticamente la única nuez que es originaria de Estados Unidos, del Mississippi. Y de ese delta del Mississippi se trasladaron al delta del río Paraná en la Argentina y bueno, y se dieron muy bien. Entonces ahora muchísimos países ya son productores de estas nueces. Nosotros vamos a volcar sobre la cubierta del brownie todas las nueces que están impregnadas con esta jalea, o como quieran llamarle, este caramelo hecho a partir de esos caramelos de leche y de la crema doble. Si no consiguen crema doble, elijan la más densa que ustedes encuentren en el mercado como para poder utilizarla. A estos brownies que tienen estas nueces por encima, generalmente se les denominan turtle brownies o brownies de tortuga, porque las nueces, cuando están en mitades y quedan muy lindas por encima, rememoran un poco a los caparazones de tortugas, entonces es muy clásico de verlos armadas de esa manera. Si ustedes tienen un poquitito más de paciencia, lo que tienen que lograr es ir dando vuelta las nueces de la superficie para lograr que eso se vaya armando. Y entonces, ven, si los vamos dando vuelta y ahí nos aparecen perfectamente como si fuesen los pequeños caparazones de tortugas. Estos caramelos, así como estaban rígidos al principio del calentamiento, nuevamente vuelven a endurecer cuando están en la heladera, entonces eso los mantenemos ahí. Respecto a los brownies que muchas veces se comercializan, debemos decir que se pueden conservar durante una semana por lo menos, porque con su alto contenido en azúcar no tienen tanto riesgo de malograrse, de ponerse feos. Entonces los podemos cortar, los podemos envolver en papel celofán y los mantenemos siempre en un sitio fresco para poder comercializarlos. Por la cantidad de azúcar que tienen, generalmente cuando uno los corta, al poco tiempo de cortarlos se les forma como una corteza porque el azúcar se recristaliza alrededor de esas paredes. Y entonces es así que los podemos envolver bien y después no están pegajosos respecto a lo que es el papel o lo que son otras preparaciones como si fuese una torta de manzana. Y todas estas preparaciones como la de brownies o a veces cuando hacemos los cuadrados de ricota, los de manzana, son mini gâteaux de los que se denominan slices o porciones. En nuestro país, en Argentina, se le denominan cuadrados. Son una fuente de comercialización de la pastelería seca, porque esta es una pastelería de tipo seca, que entonces se puede mantener en bares, en confiterías, y también un brownie de estos, calentado unos 20 segundos al microondas y acompañado con una bola de helado y una salsa de algún tipo de caramelo o de chocolate, nos convierte enseguida en un postre emplatado. Por eso es que son tan útiles trabajar sobre estos mini gâteaux o sobre estos cuadrados para poder utilizarlos todo el tiempo. Tenemos este mini gâteau que necesita, este brownie con nueces, necesita de frío para poder cortarlo en cuadrados. Y el otro, el que tiene el cheesecake junto con la masa de brownie, necesita que el horno trabaje durante esos minutos hasta cocinar las dos preparaciones y después poder cortarlas cuando estén a temperatura ambiente. Entonces vamos a ver el paso a paso para fabricar estos brownies. Para la masa de brownie, fundir 300 gramos de chocolate cobertura semiamarga y agregarle 180 gramos de manteca. Batir 6 huevos con una cucharadita de sal fina y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Unir este batido a 600 gramos de azúcar. Incorporar el chocolate al batido
y finalmente 230 gramos de harina. Colocar la preparación en un molde de 25 por 35 centímetros. Para la cubierta de queso, ablandar 500 gramos de cream cheese. Incorporarle 150 gramos de azúcar y la ralladura de medio limón. Por último, 120 gramos de huevos. Trazar rayas con la preparación de queso sobre el brownie. Hornear a 180 grados por espacio de 28 minutos. Para la cubierta de caramelo y nueces, fundir en baño María 200 gramos de caramelos de leche. Incorporarle 120 gramos de crema doble. Cuando esté fundido, incorporar 180 gramos de nueces de pecan tostadas. Volcar el caramelo tibio sobre una placa de brownies cocido. Tenemos en la heladera los brownies con la cobertura de nuez. Los vamos a retirar. Y esta cobertura, pasados unos minutos, se solidifica y entonces nosotros podemos después trabajar muy bien. Yo acá ya tengo algunos cortados, los voy a correr para que me permitan trabajar. Ustedes pueden ver el perfil que tiene justamente ese corte al tener el caramelo y al tener las nueces. Y lo que vamos a hacer es, vamos a asegurar la tabla abajo y vamos a cortar sobre una base segura. Lo que vamos a hacer es, cortamos cuadrados, en este caso de 5 por 5 centímetros. Entonces nos vamos a hacer un cuadrado que, por supuesto, con un buen café oscuro va a satisfacer todas nuestras ganas de comer chocolate. Cortamos acá y cortamos acá con un buen cuchillo que nos facilite el corte. Cuando cortamos esos cuadrados, muchas veces dudamos en el corte y se hace importante la elección del cuchillo. Justamente si trabajamos con estos cuchillos que se llaman cuchillos de seta, lo que tenemos es que podemos llegar hasta el final del corte, aún manteniendo la mano a salvo de la tabla. Entonces podemos cortar la totalidad de lo que es este trozos de brownies tal cual los planteamos. Y eso es muy, muy importante y nos facilita muchísimo la preparación. Les voy a dejar para que vean un poco cómo es el corte, justamente con las nueces y con el caramelo, cómo se van viendo los perfiles justamente de esas nueces, y después es cuestión de armarlos en alguna bandeja, una bandeja un poco más rústica, porque estamos trabajando, por supuesto, con cuadrados que son más rústicos. Hay mini gâteaux que están mucho más elaborados, hay otros que son más rústicos. Por suerte, si ustedes ven el programa, van a ir viendo las distintas opciones que tienen para preparar estas pastelerías individuales. La masa siempre permanece muy húmeda y la cobertura es lo suficientemente rica y untuosa, en este caso con todo ese sabor del caramelo, como para poder llevarla. Vamos a llevarla a la mesa para presentarlos y también vamos a encontrarnos con los tuxedo, con los que son brownies hechos con la preparación de cheesecake. Los ven así como acebrados, como atigrados. La preparación de queso endurece muy bien en el horno porque los huevos hacen esa solidificación y bueno, y la masa de brownie que por supuesto se cocina. En el caso de los demás, la cobertura de caramelo se queda ahí sobre la misma y los pueden lucir. Y entonces así podemos preparar estos mini gâteaux, quizá un poco menos formales, pero por supuesto súper agradables, y sus amigos y toda su familia le van a agradecer por tanto chocolate y tanta riqueza y de sabores y de aromas. Nos vemos en el próximo Método Gros en Mini Gâteaux.